El pasaje de hoy es San Marcos 6, versículos 30 al 34. Leamos juntos. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús, y le contaron todo lo que habían hecho, y lo que habían enseñado. Él les dijo: Venid vosotros aparte a un lugar desierto, y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aun tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca, a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir, y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades, y llegaron antes que ellos, y se juntaron a él. Y salió Jesús, y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Amén. Esta mañana, compartiré con ustedes la palabra bajo el título, Tuvo compasión de ellos. El pasaje de Marcos 6, versículos 30 al 34, precede inmediatamente al conocido milagro de los 5 panes y los 2 peces. La luz del escenario, que por un momento iluminaba otro lugar, ahora vuelve a centrarse en Jesús. El pasaje de hoy es la continuación directa de la historia del lunes. En aquel entonces, Jesús había enviado a los 12 discípulos de 2 en 2 para evangelizar. Los discípulos se dispersaron y fueron de pueblo en pueblo, realizando las mismas obras que Jesús había hecho y les había mostrado mientras caminaba con ellos. Predicaron, expulsaron demonios, enseñaron el Evangelio y sanaron a la gente, cumpliendo así con las tareas que Jesús les había encomendado. No sabemos cuánto tiempo pasó, pero en el pasaje de hoy, los discípulos regresaron a Jesús. Sin embargo, el texto de hoy los nombra de una manera un poco diferente. Leamos juntos el versículo 30. Entonces, los apóstoles se juntaron con Jesús, y le contaron todo lo que habían hecho, y lo que habían enseñado. Amén. El pasaje de hoy se refiere a los discípulos como apóstoles. Si miran pasajes anteriores, como los versículos 7 o 12, verán que se les llama claramente discípulos, pero aquí, en el pasaje de hoy, es el único lugar en el Evangelio de Marcos donde se les describe como apóstoles. ¿Por qué este cambio? Probablemente, en la época en que se escribió el Evangelio de Marcos, los discípulos ya lideraban la comunidad primitiva y eran conocidos como apóstoles. Por lo tanto, para los lectores de Marcos, este título no sería en absoluto desconocido. Sin embargo, debe haber una intención y una razón por las que el autor eligió usar la palabra apóstol, específicamente aquí. Creo que se debe al significado del título, apóstol, como he mencionado varias veces antes. Apóstol en griego es apóstolos, que significa uno que ha sido enviado. Hoy, a través de este significado de haber sido enviado, contenido en la palabra apóstol, reflexionaremos juntos sobre la identidad de los discípulos y nuestra propia actitud ante la vida. Primero, ser enviado significa que hay alguien que envía. Ir por uno mismo y ser enviado son dos cosas completamente diferentes. Cuando asisto a una iglesia coreana en el extranjero, la mayoría de los miembros son estudiantes, como yo lo era, o expatriados. Pero de vez en cuando, también vienen personas que trabajan para el Ministerio de Relaciones Exteriores. No estoy seguro de cómo es hoy en día. Espero no estar revelando un secreto de Estado esta mañana. En la iglesia coreana a la que asistía, siempre había un empleado del Servicio Nacional de Inteligencia. Esto fue en los años 80. Escuché de un anciano de la iglesia que un funcionario de la embajada, que pertenecía al Servicio de Inteligencia, asistía al culto cada semana de una manera un tanto rígida, como si estuviera vigilando. La razón por la que los estudiantes o los expatriados asistían a ese culto, y la razón por la que ese funcionario enviado por el servicio de inteligencia o la embajada asistía, eran completamente diferentes. Los estudiantes y expatriados participaban para adorar después de sus propios quehaceres, pero el funcionario de la embajada asistía al culto con una misión especial, probablemente tomando notas o recopilando información. No debía hacer su propio trabajo, sino el de la persona que lo envió. Ser enviado significa, de esta manera, ir con una misión y actuar en nombre de la persona que envía. Originalmente, era Jesús quien debía ir, pero en su lugar fueron los discípulos. ¿Qué hicieron los discípulos en lugar de Jesús?
Asumieron la misión de Jesús, quien los envió. Por lo tanto, en el lugar al que son enviados, cumplen con el trabajo de quien los envió, es decir, su función. ¿Y qué hay de nuestra vida hoy? ¿No es acaso lo mismo? Les bendigo en el nombre del Señor para que vivan este día con la fe de que cada lugar al que vayan, cada lugar donde permanezcan, nuestros lugares de trabajo, las escuelas de nuestros hijos, cada paso que demos, es un lugar al que nuestro Señor nos ha enviado. Si lo confesamos así, ¿el trabajo de quién debemos hacer allí? Debemos hacer el trabajo de aquel que nos envió. No es hacer nuestro propio trabajo, sino el de aquel que nos envió, cumplir su ministerio. Por eso, debemos tener la fe de que nuestro lugar de trabajo no es simplemente un lugar para ganar dinero, sino un lugar al que Dios nos ha enviado. Allí, debemos cumplir la obra de Dios que nos envió. Les invito a que reflexionen y piensen en esto ahora mismo. ¿Por qué me ha enviado Dios a ese lugar de trabajo al que voy todos los días? ¿Qué quiere Dios que haga en ese lugar donde permanezco cada día? Espero que hoy, donde quiera que vayan y donde quiera que se queden, descubran el corazón de Dios que los envió. Y que vivan cumpliendo la voluntad de ese Dios que los envió. Desde esta perspectiva, nuestro lugar de trabajo debería verse un poco diferente. El lugar donde permanecemos también debería verse diferente, y las personas que encontramos también deberían sentirse diferentes. Ese lugar es el lugar al que Dios los ha enviado. Y esas personas son las personas que Dios ha dispuesto que conozcan. Segundo, ser enviado significa que hay un lugar al que regresar. No vamos a vivir aquí para siempre. Volveremos a aquel que nos envió. Los discípulos en el pasaje de hoy también regresaron a Jesús, quien los había enviado, y le informaron de todo lo que había sucedido. El versículo 30 registra: y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Nosotros también, algún día, regresaremos a aquel que nos envió. Y entonces, tendremos que rendir cuentas. Si nuestro Señor nos pregunta, ¿qué hiciste?, debemos ser capaces de responder, sí, hice esto y aquello, hice el trabajo que me encomendaste, Señor. Si nuestro Señor nos preguntara, ¿qué hiciste el 4 de febrero de 2026? ¿Cómo le informaríamos? Les animo a vivir el día de hoy pensando en cómo le informaremos a nuestro Señor, que nos envió. Lo mismo se aplica a toda nuestra vida. Un día llegará el día en que volveremos ante Él, y le informaremos sobre toda nuestra vida. Nunca debemos olvidar esto. Al vivir el día de hoy, debemos recordar que un día tendré que informar sobre este día ante el Señor. Habrá un día en que le contaré al Señor sobre este día. Hoy fue así, y con la persona que conocí ese día, fue de esta manera. Debemos vivir hoy, con esa conciencia. Espero que todos ustedes, nuestros fieles, puedan contarle todo detalladamente, como los discípulos en el pasaje de hoy. Si hay algo que queremos ocultar o esconder, nos sentiremos avergonzados ante Dios. Por lo tanto, para que podamos contarle todo en detalle: Dios, he cumplido todas las tareas para las que me enviaste. Sucedieron estas cosas: los sufrimientos por causa del Señor, la soledad por causa del Señor, la inmensa alegría al predicar el Evangelio, la gran satisfacción y felicidad al servir a la Iglesia. Que todos nuestros miembros vivan disfrutando de la bendición de informar detalladamente al Señor. Les bendigo en el nombre del Señor. Finalmente, el que es enviado debe vivir pensando en el corazón de quien lo envió. Leamos juntos el versículo 34. Y salió Jesús, y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Amén. El que es enviado debe conocer el corazón de quien lo envió. El corazón de quien lo envió está en el versículo 34, que registra que al ver a la multitud, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. La palabra tuvo compasión es una palabra griega algo difícil y no muy común. Splanchnisomai. Marcos usa esta expresión con mucho cuidado, porque siempre la usó solo para describir a nuestro Señor Jesús, solo cuando nuestro Jesús es el sujeto del verbo. Es fácil pensar en esto como algo simplemente emocional, porque dice que tuvo compasión, pero tiene un significado mucho más profundo. En mi opinión,
Esta expresión, tuvo compasión, es una especie de dolor. Es un dolor que surge instintivamente en el corazón, al ver una situación, una sensación de dolor instintivo. No es simplemente un sentimiento de lástima o compasión, sino que el Señor sintió un profundo dolor en su corazón al ver una situación. Ese dolor y angustia que surgen en el corazón en el momento de ver, eso es precisamente esta compasión. Es importante ver qué fue lo que conmovió a Jesús hasta la compasión. Lo que le hizo sentir este dolor que brotaba de su interior, no fue ver a una persona enferma. Tampoco fue ver a una persona pobre. En el pasaje de hoy, el objeto del profundo dolor que Jesús sintió en su corazón, fueron las multitudes que vagaban sin pastor. Podemos ver que el Señor se sintió sumamente desconsolado al verlos sin pastor. El pasaje de hoy describe a personas que, al ver a Jesús cruzar el mar de Galilea en una barca, corren por tierra para llegar al otro lado. Predecían, Jesús irá a ese lugar, y corrían por tierra hacia el otro lado para llegar antes que la barca y esperarlo, mostrando así su sed de un pastor. Y el corazón de Jesús se dolió muchísimo. Tuvo compasión de ellos. El que es enviado debe conocer este corazón de quien lo envió y vivir de acuerdo con él. Ese corazón, que es como un dolor que brota desde dentro. Debemos pensar, ¿por qué me envió a ese lugar? Y vivir de tal manera que el dolor compasivo de quien nos envió se transmita a las personas en el lugar al que fuimos enviados. Debemos vivir de tal manera que el corazón de nuestro Señor se transmita a las personas que están en ese lugar al que nos envió, a las personas que nos hizo encontrar. Amados hermanos y hermanas, Dios también nos ha enviado hoy. Nos ha enviado a nuestros lugares de vida, a nuestros lugares de trabajo, a nuestros hogares y a todos los lugares donde permanecemos. Por lo tanto, el lugar donde estamos hoy no es una coincidencia. Les animo a vivir con la fe de que es el lugar al que nuestro Señor nos ha enviado. Allí nos encontraremos con muchas personas. Podrían ser como las personas que los discípulos encontraron, o podrían ser como esas multitudes que vagaban sin pastor, que corrían por tierra para esperar a Jesús. Les animo a vivir hoy transmitiendo el corazón del Señor a aquellos que encuentren en el lugar al que Él los ha enviado. El corazón de nuestro Jesús, que sintió un dolor que brotaba desde dentro por aquellos sin pastor, por aquellos que habían perdido el rumbo de sus vidas sin saber a dónde ir. Que ese corazón sea transmitido primero a nosotros esta mañana, y que con ese corazón vivamos con el corazón del Señor hacia cada persona que encontremos en el lugar al que nos ha enviado, y que seamos todos nosotros quienes transmitamos ese corazón del Señor. Les bendigo en el nombre del Señor.